el capítulo 18 del Apocalipsis. Capítulo 18 de Apocalipsis, página 1296 en esa versión de la Biblia. Este es el sermón número 45. Tenemos bastantes meses de estar estudiando el Apocalipsis. Y en esta ocasión se hace necesario leer este capítulo completo. Prestemos la mejor atención a la lectura de la palabra de Dios. Y después de estas cosas, vi a otro ángel descender del cielo, teniendo gran poder, y la tierra fue alumbrada con su gloria. Y clamó con fuerza a gran voz, diciendo: ha caído la gran Babilonia, y se ha convertido en habitación de demonios y guarida de todo espíritu inmundo, y guarida de toda ave inmunda y aborrecible. Porque todas las naciones han bebido del vino del furor de su fornicación, y los reyes de la tierra han fornicado con ella, y los mercaderes de la tierra se han enriquecido con el poder de sus deleites. Y oí otra voz del cielo que decía: salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados, y para que no recibáis de sus plagas. Porque sus pecados han llegado hasta el cielo, y Dios se ha acordado de sus maldades. Pagadle como ella os ha dado, y devolvedle el doble según sus obras. En el cáliz que ella os dio a beber, dadle a beber el doble. Cuanto ella se ha glorificado y ha vivido en deleites, tanto dadle de tormento y llanto. Porque dice en su corazón: yo estoy sentada como reina, y no soy viuda, y no veré llanto. Por lo cual, en un solo día vendrán sus plagas, muerte y llanto y hambre, y será quemada con fuego. Porque el Señor Dios que la juzga es fuerte. Y la llorarán y se lamentarán sobre ella los reyes de la tierra que han fornicado con ella y han vivido en deleites, cuando ellos vean el humo de su incendio, estando lejos por el temor de su tormento, diciendo: ¡ay, ay de la gran ciudad de Babilonia, la ciudad fuerte! Porque en una sola hora vino tu juicio. Y los mercaderes de la tierra lloran y se lamentan sobre ella, porque nadie compra más sus mercaderías, mercadería de oro y de plata y de piedras preciosas y de perlas y de lino fino, de púrpura y de seda y de escarlata y de toda madera olorosa, y de todo objeto de marfil y de todo objeto de madera preciosa, y de cobre y de hierro y de mármol, y de canela e incienso y ungüentos y olíbano y vino y aceite y flor de harina y trigo y bestias y ovejas y de caballos y de carros y de esclavos y de almas de hombres. Y el fruto del deseo de su alma se apartó de ti, y todas las cosas exquisitas y espléndidas te han faltado, y nunca más las hallarás. Los mercaderes de estas cosas, que se han enriquecido a costa de ellas, se pondrán lejos por el temor de su tormento, llorando y lamentándose, y diciendo: ¡ay, ay de la gran ciudad, que estaba vestida de lino fino y de púrpura y de escarlata, y estaba adornada de oro y de piedras preciosas y de perlas! Porque en una sola hora ha sido destruida tanta riqueza. Y todo piloto y toda multitud que viaja en naves, y los marineros y todos los que trabajan en el mar, se pusieron lejos. Y viendo el humo de su incendio, dieron voces diciendo:
¿Qué ciudad era semejante a esta gran ciudad? Y echaron polvo sobre sus cabezas y dieron voces llorando y lamentándose, diciendo: ay, ay de la gran ciudad, en la que todos los que tenían navíos en el mar, que se habían enriquecido de su opulencia, porque en una hora ha sido desolada. Versículo 20. Alégrate sobre ella, cielo, y vosotros, santos apóstoles y profetas, porque Dios ha juzgado vuestra causa contra ella. Y un ángel fuerte tomó una piedra, como una gran piedra de molino, y la echó en el mar, diciendo: así con violencia será derribada Babilonia, aquella gran ciudad, y nunca más será hallada. Y sonido de arpistas y de músicos y de flautistas y de trompeteros no será oído más en ti, y ningún artífice de cualquier oficio será hallado jamás en ti, y el sonido de piedra de molino no será oído más en ti, y luz de lámpara no alumbrará más en ti, ni voz de esposo ni de esposa será oída más en ti, porque tus mercaderes eran los grandes de la tierra. Porque en tus hechicerías todas las naciones fueron engañadas, y en ella fue hallada la sangre de los profetas y de los santos y de todos los que han sido muertos en la tierra. Que el Señor añada bendición a esta lectura de su santa palabra y nos auxilie con su Santo Espíritu para tener provecho en esta meditación. Un mismo evento hace a unos llorar y lamentarse y a otros alegrarse. Así pasa con esto del mundial. ¿No es cierto? Unos hasta lloran por el fracaso de su equipo favorito, su ídolo deportivo, etcétera. Pero otros saltan de gozo. Eso es lo que hemos leído aquí. Nada más que esto que hemos leído aquí sí es algo grave. Viene el juicio. Y Dios va a mostrar del lado de quién estaba Él. Aquí vemos muchos lamentos, porque lo hemos leído, creo que por eso quise leer el capítulo entero. Hay mucho que decir, nosotros no podemos en esto ir versículo por versículo, espero me entiendan, pero sí sacar muchas enseñanzas. Pero en medio de ese sufrimiento y de eso espantoso que estaba pasando ahí, hay quienes dicen: qué dicha, al fin Dios hizo justicia. Alégrate sobre ella, le dicen a los cielos mismos. Bien, ustedes saben que estamos interpretando el libro del Apocalipsis de la manera que consideramos más sabia simbólicamente, no tratando de encontrar códigos secretos ni tomando literalmente las cosas. Los números tienen un significado. Pero en cuanto a Babilonia, habíamos dicho que muchos la hemos considerado el sistema religioso falso. Porque miren, mis estimados, todo ser humano sin excepción es religioso y vive bajo ciertos principios religiosos. Aunque sea ateo, ¿sabía usted? Esa es su religión, el ateísmo. Cada uno vive según ciertos principios, los que puede personalmente justificar como su norma de conducta, buenas o malas. Todo ser humano es religioso, y Babilonia representa todo ese sistema religioso mundial, pero también es la sociedad misma, cómo se mueve la sociedad. Estamos viviendo tiempos difíciles. Algunos tal vez conocerán estas noticias, algunos otros no, pero miren, siglos atrás, el rey de Inglaterra
tenía un título que decía, el rey es el defensor de la religión cristiana o el defensor de la fe. Pues recientemente quitaron la fe, ahora simplemente es el defensor de cualquier fe. De por sí, como les decía hoy hace 8, la iglesia anglicana o la iglesia de Inglaterra desde hace mucho ya no parece cristianismo. Pero lo que quiero decir es que algo cambió, de que el rey se considerara defensor de una particular entendimiento del cristianismo y ahora no, de lo que sea, de cualquier tipo de religión. Ahora bien, no es que el cristianismo verdadero necesite que un gobernante lo defienda. Vimos hace 15 días que los que están con el Cordero, que el Cordero los vencerá a todos porque Él es Rey de Reyes y Señor de Señores. Así que no es que se necesite de un gobernante humano que defienda el cristianismo, es Dios mismo defenderá su causa. Pero este rey de Inglaterra con esas actitudes, al igual que el Papa Francisco anteriormente, cayeron en esa trampa de decir, todas las religiones están bien, todos son, como decía Francisco, todos son lenguajes diferentes y Dios entiende todos los lenguajes, es decir, no hay una verdad absoluta. Pero vean el rumbo de Inglaterra. Están gestionando una ley en contra de las terapias de conversión. ¿Saben qué significa eso? Porque ya hay leyes en Inglaterra que impiden que una persona sea acosada o maltratada por sus particulares, gustos o tendencias. Entonces, se respeta todo lo que es LGBT, etcétera. Pero ahora va más allá. Ahora prohíben hasta que uno como pastor trate de ayudar a una persona que quiera cambiar. La ley es contra lo que ellos llaman terapias de conversión. Es algo bastante extraño. Es una religión que acepta todo, pero no a todos. A los cristianos que de verdad quieren vivir según el estándar de Dios, a esos no los aceptan. Y les pongo un pequeño ejemplo. No me gusta estar criticando instituciones particulares sin necesidad. Lo hago porque creo que es necesario. El papado recién ha excomulgado a una fraternidad de pastores que son tradicionalistas. Si usted está de acuerdo con ellos o no, no es mi punto. Ellos lo que desean es mantener su catolicismo tradicional. Y a esos los excomulgan. En cambio, a todos los favorables al movimiento LGBT, como los de Alemania y otros, a esos no los excomulgan. ¿No les suena algo extraño ahí? Yo creo que los tiempos que estamos viviendo nos ayudan a entender mejor el Apocalipsis. El fútbol, que se convirtió en un ídolo, veamos, tiene muchos elementos de religión. Hace poco publicó algo al respecto el hermano Olger, pero es que la realidad, todos van con ánimo, van dispuestos a pagar porque tienen que ir al templo que se llama el estadio y juntos cantan a su ídolo particular y buscan, por ejemplo, ahora una copa, buscan ese premio. Pero ¿qué dice el Señor Jesucristo, que leemos en el Evangelio? ¿De qué aprovechará al hombre si ganara todo el mundo y perdiere su alma? Para que nosotros entendamos lo que hemos leído aquí sobre Babilonia, tenemos que entender un poquito sobre la Babilonia antigua. Entonces yo voy a ir a tratar de lo más rápido posible, porque espero que tengan información y hayan leído, pero si no, présteme atención. El reino de los caldeos duró por 1500 años, el imperio babilónico, pero ellos llegaron a la región de Judea, a Jerusalén, en el año 586 antes de Cristo. Nabucodonosor llega, conquista, quema y se lleva cautivos a miles de los habitantes de Jerusalén para vivir en Babilonia. Y ellos tienen este reto como judíos, vivir bajo un sistema contrario a sus creencias.
Lo que había era idolatría. Y la Sagrada Escritura nos da en el profeta Daniel capítulo 3 un relato de lo que ocurrió con ciertos jóvenes que no quisieron doblegarse ante ese sistema de Babilonia. Y los acusaron. Nabucodonosor levantó una estatua magnífica y cuando sonaran todos los instrumentos, en el momento en que sonaran todos los instrumentos de música, toda Babilonia tenía que postrarse ante aquella imagen especial que Nabucodonosor había hecho. Pero los judíos no lo hacían y acusaron especialmente a estos tres gobernantes, Sadrach, Mesach y Abednego. Y los acusaron, ellos no están cumpliendo. Y dice así la Sagrada Escritura: habló Nabucodonosor y les dijo: ¿es verdad, Sadrach, Mesach y Abednego, que vosotros no servís a mis dioses ni adoráis la estatua de oro que he levantado? Y los amenaza y dice: si no lo hacen, los vamos a echar en un horno ardiente de fuego. Sadrach, Mesach y Abednego respondieron y dijeron al rey Nabucodonosor: no es necesario que te respondamos sobre este asunto. He aquí nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. Esto es la fe. Pero oigan lo que sigue. Y si no fuera así, si Dios no nos libra, sepas, oh rey, que a tus dioses no serviremos, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Bueno, Dios en esta ocasión mostró su gracia y libró a estos tres del horno de fuego. ¿Cómo? El ángel de Jehová estuvo con ellos en el horno y fueron rescatados sin ningún daño. No siempre pasa así. En este caso pasó específicamente así, y lo cuento por lo que ellos dicen: es que no nos vamos a doblegar ante este sistema idólatra. Vamos a ser fieles a nuestro Dios. Así es Babilonia. Babilonia quiere obligar. Sabemos que no siempre será así, porque en la carta a los Hebreos se nos describe lo siguiente con respecto a los creyentes que a través de los siglos han sufrido persecución, sufren y seguiremos sufriendo cada vez más persecución. Y dice así Hebreos 11:36: otros experimentaron vituperios y azotes, además de esto cadenas y cárceles, fueron apedreados, aserrados, tentados, muertos a espada, anduvieron de acá para allá cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados. Oigan esto: de los cuales el mundo no era digno, perdidos por los desiertos y por los montes y por las cuevas y por las cavernas de la tierra. La historia, como les digo, registra los miles de muertos por persecución religiosa. Y les había dicho la vez pasada, procuren revisar el libro de los mártires de John Fox, que tiene un registro minucioso de la persecución a través de los siglos. El sistema religioso del que estamos hablando es un sistema perseguidor. Vean que lo leímos ahí. En el versículo 24 dice: y en ella, en Babilonia, fue hallada la sangre de los profetas y de los santos y de todos los que han muerto en la tierra. Bien, entonces vemos ahí que es un símbolo, en ella. Pero ¿dónde realmente dónde han muerto profetas y apóstoles? Bueno, allá en Medio Oriente, en Jerusalén. Pero después en muchas partes. Entonces Babilonia no es solo un lugar, aunque interesantemente se refiere aquí a aquella Roma del momento, porque cuando leímos que está sobre 7 montes, esto debió sonar en el oído de los que leyeron esta carta. La ciudad que está sobre 7 montes. Roma es llamada la ciudad de las 7 colinas. Y ahí estaba el imperio, la sede del imperio romano. Pero entonces donde quiera que hay persecución religiosa, donde quiera que nuestros hermanos cristianos sufren porque no pueden con libertad servir a Cristo, ahí está Babilonia. Como les decía, el imperio babilónico fue inmenso, 1500 años. Y Nabucodonosor
que había levantado aquella Babilonia era un hombre orgulloso, tanto que podemos leer en la Escritura que él dijo, cuando vio la magnificencia, dijo: ¿no es esta Babilonia la que yo he creado con la fuerza de mi poder y para la gloria de él mismo? Y en ese mismo momento fue castigado y se volvió loco. La Sagrada Escritura habla más sobre él, pero eventualmente uno de sus descendientes hace algo aún peor. En una de sus fiestas, con sus concubinas estaban embriagándose y adorando a todos sus dioses falsos. Y se le ocurre a aquel rey Belsasar traer los vasos especiales que habían sido traídos del templo en Jerusalén. Y dice: traigan esos vasos. Deben haber sido algo muy selecto y precioso, puesto que quisieron los babilonios traerlo. Y le trajeron aquellos vasos y comenzaron a beber y a alegrarse en su fiesta pagana idolátrica. Y en medio de aquella fiesta, dice la Escritura que una mano empezó a escribir sobre la pared unas palabras incomprensibles: Mene, Mene, Tekel, Uparsin. Y aquel hombre comienza a temblar y ahora sí que tiene miedo y necesita saber qué significa aquello. Y nadie puede, ninguno, ni los magos ni los adivinos, hasta que su madre le dice: en los tiempos de tu padre hubo un varón de los exiliados de Judá y el Espíritu de Dios estaba en él, tráiganlo. Es Daniel. Y le prometen miles de cosas a Daniel si interpreta aquello. Y Daniel dice: quédese con sus regalos, yo voy a decir lo que Dios dice. Y le dice esto al rey Belsasar: los profetas de Dios deben ser valientes porque deben hablar la verdad, sea a quien sea, aunque sea el hombre más poderoso del mundo. Y él le dice que ha venido el juicio. Y le dice, esto está registrado en el libro de Daniel, capítulo 5, 22 y 23. Y tú, su hijo Belsasar, hijo de Nabucodonosor, no has humillado tu corazón sabiendo todo esto, sino que contra el Señor del cielo te has ensoberbecido e hiciste traer delante de ti los vasos de su casa. Y tú y tus grandes, tus mujeres y tus concubinas bebisteis vino en ellos. Además, a dioses de plata y de oro y de bronce, de hierro y de madera y de piedra, que ni ven ni oyen ni saben, diste alabanza. Y al Dios en cuya mano está tu vida y cuyos son todos tus caminos, nunca honraste. Mis hermanos, yo creo que esas palabras son para cada uno de los impenitentes. ¿Ha vivido usted su vida a su manera, ignorando a Dios? Y Dios le dice: y al Dios que en cuya mano está tu vida, usted está hoy respirando porque Dios así lo ha permitido. Y si Dios hoy mismo quisiera quitarle el aire, hasta ahí llega usted y hasta ahí llega cada uno de nosotros. Nada más que para los cristianos es el momento de la reunión gloriosa. Bueno, la Sagrada Escritura dice que una vez que Daniel interpreta aquellas palabras que estaban en la pared, dice: en aquella misma noche fue muerto Belsasar, rey de los caldeos. Los muros de Babilonia dicen que eran algo tan magnífico que era impenetrable. Pero resulta que los persas tuvieron una idea y desviaron el río Éufrates que pasaba por en medio de Babilonia. Entonces desviaron el río y por el cauce donde debería pasar el río entraron los soldados persas e invadieron Babilonia, y así cayó aquella gran ciudad. ¿Saben qué? ¿Cómo lo veo yo esto? La comparación que estamos en Apocalipsis con aquella Babilonia y lo que ha sucedido con Belsasar. Se le acabó la fiesta. Y así lo leímos ahí en el capítulo que estamos, versículos 7 y 8 dicen: cuanto ella se ha glorificado y ha vivido en deleites, tanto dadle de tormento y llanto, porque dice en su corazón: yo estoy sentada como reina y no soy viuda y no veré llanto. Por lo cual en un solo día vendrán sus plagas, muerte y llanto, hambre, y serás quemada con fuego, porque el Señor Dios que la juzga es fuerte.
viene el juicio sobre todo este sistema impío que se olvida de Dios, que hace su propia religión, porque eso es lo que es un sistema social en el que cada uno decide su rumbo y escoge su propia religión. Quisiera hablarles en particular de una religión en la que sin darse cuenta, incluso aquí gente puede estar en la práctica de esa religión, y es la religión del materialismo. La gente vive deseando tener y tener más y tener más, y se le va su vida en eso. Y el Señor dice en el Salmo 127, por demás es que os levantéis de madrugada y vayáis tarde a reposar. Vive eso, solo es obtener, salir, tener. Pero ¿qué dice el Salmo? A su amado dará Dios el sueño. Puede que usted viva así, tan ajetreado, tan lleno de preocupaciones, pero son cosas de esta vida, una vida que es temporal, pasajera y que se acabará pronto. En esta religión del materialismo, el religioso lo que adora es la comodidad. Y la gente quiere estar, no importa quién gobierne, sea un impío, sea una persona, lo que sea, mientras me dejen a mí tener internet y pueda yo tener mi celular y mis entretenimientos, están contentos. Piénselo. ¿Ha caído usted en esa religión de la comodidad? Y por eso también hay tantas versiones, incluso de cristianismo, porque la gente escoge el que le gusta más adecuado a mi manera de ser. Una religión acomodada al hombre y no una religión que viene del cielo, revelada por el Hijo de Dios Jesucristo. Esta religión de materialismo incluye, sí, a un aspecto moral. Es lo que algunos llaman el buenismo. Es decir, no estoy hablando de que los religiosos de esta religión matan a todo el mundo, no, pero estarían dispuestos, si les quita, que no les toquen sus ídolos, porque ahí sí es cierto que lo matan a uno. Pero en esta religión se vale eso, el ser bueno. Trate de ser buena gente. ¿Cómo es que dice la gente? Yo no le hago mal a nadie. Y por eso no se relaciona con nadie, porque de verdad, no teniendo relación con nadie, uno nunca le hace mal a nadie, ni nadie le hace mal a uno. Pero esos que creen yo soy bueno, en general, bueno, tampoco soy un santo, dicen las personas, pero esos que creen así no tienen necesidad de Cristo. Es hasta que el Espíritu Santo le haga a usted entender cuán pecador es, que entonces usted se va a ver necesitado de un Salvador, y solo hay uno, se llama Jesucristo, el Hijo de Dios. Esta es una religión de hechicerías, ¿sabían? Pero no necesariamente lo que ustedes conocen como hechicerías. La palabra hechicería ahí y en el Nuevo Testamento es la palabra farmaqueía. ¿A quién le suena eso? A fármacos. Tiene que ver con drogas, tiene que ver con pócimas. Pócimas que hechizan, pero no necesariamente su cuerpo, envenenan su alma. De hecho, se usa también esa palabra para envenenar. Ahora, yo les digo, ¿han escuchado ustedes de la corrupción tan espantosa de las compañías farmacéuticas? Al punto de que dicen que hasta se atreven a crear ellos mismos las enfermedades que después ellos le van a dar la medicina para que la curen. Yo no quiero entrar en detalles de eso, pero yo sé que es posible, la maldad del ser humano. Ahí están sus hechicerías, en un sentido físico, si eso es lo que sucede. Pero como les digo, hay un sentido espiritual, porque hay un encantamiento. Usted se siente que todo va bien, pero no es así. Y en medio de todo esto hay un llamado a salir de Babilonia. Y dice, y esa frase está tomada de los profetas Isaías y Jeremías. Por eso les decía que para entender el Apocalipsis hay que leerse bien toda la Biblia. Y en Isaías dice el profeta, salid de Babilonia, huid de entre los caldeos.
Y el profeta Jeremías dice, huid de en medio de Babilonia y salid de la tierra de los caldeos. Y esto está profetizado siglos antes de que ni siquiera Babilonia conquistara todavía Jerusalén. ¿Cuál es el llamado entonces para usted y para mí cuando se dice salir de Babilonia? Bueno, algunos han interpretado mal el salir del mundo. Y por eso teníamos casos de ermitaños y monjes en monasterios apartándose físicamente. Lo cual es entendible. Si ustedes estudian las vidas de estos que iniciaron monasterios, yo los entiendo muy bien. Benito o San Benito que se le llama, cuando él fue mandado a estudiar, a seguir sus estudios superiores a Roma, y él ve la corrupción y la barbaridad de lo que pasa en Roma, estamos hablando del siglo V y VI, por ahí. Él dice, yo no quiero nada con eso, y se aparta de todo y se va y se mete en una cueva. Y él es el que hizo, por si pueden algún día léanlo, la regla de San Benito. Es una regla de cómo se maneja ordenadamente un monasterio. Pero quiero decir, esa es una tendencia, pensar que ese salir es tengo que aislarme. Los Amish, por ejemplo, también han hecho algo de esto. Pero nosotros no estamos llamados a ese aislacionismo. ¿Por qué? Porque nosotros estamos llamados a ser embajadores del Rey que pronto viene. Entonces no podemos hacer esa función de ser embajadores de Cristo ni luz del mundo si nos aislamos. Pero el apóstol Pablo sí nos dice claramente cómo es que tenemos que cumplir esto, y lo dice en la segunda carta a los Corintios capítulo 6, versículos 14 y 17. No os juntéis en yugo desigual con los incrédulos, porque qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia, y qué comunión la luz con las tinieblas. Por lo cual salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré. Ese es el llamado para todos los cristianos. No toque lo inmundo. Ahí está, pero no lo toque. Usted es de Cristo, usted ha sido llamado a una vida limpia y santa. Miren las palabras de Cristo en su oración al Padre registrada en el Evangelio de Juan capítulo 17, preciosísima. Préstenle atención cuando Cristo ora al Padre y les dice, yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Entonces, cuando usted venga aquí a la iglesia, venga con este propósito. Necesito ser santificado, porque para eso Cristo me llamó. Pero Cristo santifica a los suyos por su palabra, no por otros métodos. Venimos a ir a decirle, Señor, guíanos en este camino. Es un camino en el que rechazamos la impiedad y seguimos la santidad. Y estas uniones cercanas con personas que no aman a Dios, con personas que no puede darse. Yo no entiendo cómo alguien puede decir mi mejor amigo o mi mejor amiga y son impíos y él decir ser cristiano. No entiendo cómo. Aquí dice, no lo haga, salga de en medio de ellos, porque eventualmente lo va a arrastrar. Lo que debería pasar es que yo logre influir en ese que va desviado, en ese que va por el camino ancho que lleva a la destrucción, y yo por el poder del Señor y por mi ejemplo lo jale y venga al camino angosto que lleva a la vida. Pero usualmente es al revés, y los convierten al mundo y al mal. Pero les hago estas preguntas entonces. Ya nos queda poquito tiempo. ¿Entendemos esto? Babilonia está y vivimos en ella. ¿Entienden? No espere algo después. Ya vivimos en Babilonia. Y nos toca ser como esos 3 jóvenes judíos que le vamos a decir al mundo y al diablo: no serviremos a tus dioses. No haremos ídolos del deporte, no haremos ídolos del placer, no haremos ídolos de todo lo que este mundo valora. Solo tengo uno a quien servir, a mi Señor y Salvador Jesucristo, que dio su vida por mí. Pero miren cómo poco a poco, porque esto es una táctica diabólica, cómo él se fue metiendo. Por ejemplo, la teoría de la evolución es un dogma ahora. O sea, la gente
Si usted niega eso, se quieren desmayar. Pero estamos dispuestos a rechazarla y a decir, yo creo lo que dice la Biblia, Dios es creador. Los invito a leer del ministerio Answers in Genesis, para los que están en inglés, o también hay mucho material en el ministerio español, Respuestas en Génesis. Geólogos, arqueólogos, biólogos, gente muy preparada defendiendo el modelo de la creación y rechazando esa evolución atea. No podemos decirse cristianos y decirle sí a esa teoría. ¿Estaremos dispuestos a salir de Babilonia en ese sistema materialista que nos pone realmente? La gente ve el valor de alguien en sus posesiones. No puede ser. Jesucristo dice y les dijo, mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Oiga, eso no es lo que vale. Trabajad no por la comida que perece, dice Cristo, sino por la comida que permanece para vida eterna, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a éste señaló el Padre que es Dios. El tiempo se agota, mis estimados. ¿En qué estamos gastando la vida? Es solo cuestión de tiempo y ya no estaremos aquí. ¿Cómo estamos usando el tiempo que Dios nos dio? ¿Estamos dispuestos a decirle no a Babilonia? Ese sistema idólatra que ha puesto el entretenimiento al punto tal que las mismas iglesias se han vuelto centros de entretenimiento y la gente quiere ir a una iglesia donde sea entretenido el servicio. Pero una iglesia que respeta a Dios, donde hay solemnidad, lectura de la palabra, oración reverente y predicación en el poder del Espíritu, eso no entretiene, eso no suena agradable. Salga de Babilonia, de esos sistemas mundanos. ¿Estamos dispuestos a salir de un sistema que desprecia los roles que Dios ha asignado a los hombres y a las mujeres? Porque óiganme, los hombres y las mujeres no somos iguales. Eso es, no somos iguales. Y aquí no estamos diciendo superior e inferior, no somos iguales. Dios no nos hizo iguales ni nos asignó las mismas tareas. Es Dios. Pero el mundo quiere en esa religión y en ese sistema que digamos, sí, él es un hombre, pero es una mujer, y hay que decirle que es mujer. O al revés. Cuando este sistema del mundo se derrumbe, porque se derrumbará, por eso quise pedir ese himno que dice, y cuando el tiempo pasará, con todo reino mundanal, todo caerá. Hay un reino que permanece, pero cuando todo se vea esa caída de este sistema que se ha olvidado de Dios y que lo irrespeta, ¿de cuál lado estará usted? ¿Lamentará esa caída de Babilonia? ¿O estará usted dentro de los que dicen, alegraos cielos, Dios hizo justicia? ¿Estará usted del lado de la celebración victoriosa? El cordero que fue inmolado es digno. Y otros lamentando que se les acabó la fiesta. ¡Ay, ay de la gran ciudad que estaba vestida de lino fino y de púrpura y de escarlata y estaba adornada de oro y de piedras preciosas y de perlas! Estos son los del ay. Pero nosotros, alégrate sobre ella, cielo, y vosotros santos, apóstoles y profetas, porque Dios ha juzgado vuestra causa contra ella. Hay una causa contra Babilonia y Dios la juzgará. Insisto en decirles, mis estimados, vendrá el día en que la fiesta se les acaba. Y dice, y hemos leído en el versículo 22, y el sonido de arpistas, o sea, los que tocan arpa, y músicos, y flautistas, y trompeteros, ya no se oirá más en ti. La música, eso es otro ídolo. La gente no puede estar sin música. Se acabará también. Una de las cosas que sí no tenemos que pensar es que nosotros vamos a estar espectadores viendo cómo juzgan a Babilonia y ya. No, a cada uno le tocará
Esto es solo un símbolo de lo que vendrá. Así como Dios juzga a Babilonia, los juzgará a ustedes uno por uno y a mí también. Y se verá en aquel día quién es usted realmente. No crea entonces, por favor, nadie que será librado y que tendrá nada más el lugar de observador. A cada uno de nosotros nos tocará el turno. Oremos. Bendito Dios, suplicamos en el nombre de Cristo Jesús que la exposición de tu santa palabra cumpla su propósito y que haya sido sembrada en nuestro corazón tu palabra y el temor santo al considerar el peligro que tienen nuestras almas si menospreciamos tus advertencias. Ruego, mi Dios, por cada uno de los que están aquí, que están en peligro, que han escuchado o escucharán esta exposición, que tu Santo Espíritu los atraiga al Salvador Jesucristo. Amén.